Trump dice que un ataque planeado a Irán se detuvo luego de que el régimen islámico canceló la ejecución pública masiva de manifestantes. Detrás de la calma, los buques de guerra se mueven, el dinero huye y las amenazas persisten. ¿Por qué retrocedieron ante una confrontación con Irán? ¿Es solo una distracción? El minuto de Jerusalén comienza ahora. Bienvenidos a Minuto de Jerusalén en JNS TV. Soy Josh Hasten, corresponsal de JNS News desde el Centro de Medios en Jerusalén. Alex Treyman, director general de JNS, pasa el fin de semana en la conferencia del Consejo Israelí-Americano en el sur de Florida. Hablaremos de eso un poco más adelante, Alex. Es un gusto verte. Es un gusto verte, Josh. La noticia principal. Estuviste en Florida hace unos días en la conferencia donde Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos, habló sobre la creciente tensión con Irán. Hasta hoy, Estados Unidos no ha lanzado ningún tipo de ataque contra Irán. Esto tras las protestas en ese país en las últimas 2 semanas y media, con reportes de miles de personas asesinadas por el régimen. Antes de pasar a cualquier otra cosa, vamos al video de Witkoff. El presidente Trump advirtió a los iraníes y bajo sus órdenes nos comunicamos con los iraníes ayer y una de las cosas que nos preocupaban eran los asesinatos que se rumoraba que estaban por suceder. Ahorcamientos y ahorcamientos masivos se detuvieron. ¿Crees que veremos algún tipo de acción militar? Bueno, espero que haya una solución diplomática, de verdad lo espero. Hay 4 temas. Enriquecimiento nuclear, misiles. Tenemos que reducir su inventario, el material real que tienen, que es aproximadamente 2.000 kilogramos, que está enriquecido entre 3.67% y 60%. Y los representantes, por supuesto, y creo que si Irán, que está tambaleándose en su economía, es una situación bastante seria. No hay agua ahí 16 horas al día, no hay electricidad 12 horas al día. La inflación seguramente supera el 50%, lo que causa muchos problemas. Así que creo que si quieren regresar a la Liga de Naciones, si podemos resolver esos 4 problemas diplomáticamente, entonces sería una gran solución. Y creo que la alternativa es mala. Alex, ¿escuchaste en persona al enviado Witkoff? ¿Nos perdimos algo? ¿Israel se perdió algo? ¿Estados Unidos perdió la oportunidad de atacar en el momento adecuado? No creo que Estados Unidos haya perdido la oportunidad en sí de atacar en Irán. Y hay muchas preguntas sobre si Estados Unidos usará la fuerza militar y si lo hace, ¿cuándo podría usar la fuerza militar? Creo que esta es una historia larga y sé que estamos en una cámara de eco mediática y queremos ver resultados rápido. Sabes, las revoluciones toman mucho tiempo en desarrollarse. El presidente ha sido muy abierto al decir eso. Si el régimen iraní elimina a los manifestantes en las calles, como lo han estado haciendo y continúan haciéndolo, habría respaldo militar para esos manifestantes. ¿Eso significa que Trump perdió la oportunidad por no actuar cuando el hierro estaba tan caliente? Como mencionaste, no lo creo y pienso que hay varias consideraciones. Como mencioné, primero que nada, si este régimen puede caer sin una intervención militar, creo que esa es por mucho la opción número 1 para Estados Unidos. Quieren que parezca una revolución del pueblo iraní, no un derrocamiento del régimen iraní por Estados Unidos. Sabes, hay una larga y complicada historia entre Irán y Estados Unidos. Existe una narrativa sobre Estados Unidos derrocando al primer ministro Mossadegh en 1953. Expertos iraníes con los que hablé afirman que esto no estuvo relacionado con Estados Unidos ni fue un golpe liderado por estadounidenses o británicos. Esa es la narrativa y el presidente no quiere involucrarse en ella. Si el pueblo iraní logra esto por sí mismo y es una revolución popular, es mejor. Si Estados Unidos tiene que intervenir y apoyar, y puede que lo haga, y si necesitan respaldo, los manifestantes iraníes definitivamente quieren saber que cuentan con el respaldo de Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos ha sido claro sobre esto. Anoche afirmó que es momento de un nuevo régimen en Irán. Así que los manifestantes están recibiendo ese apoyo moral que necesitan de Estados Unidos. Si va a haber un ataque en Irán, creo que hay muchas consideraciones sobre cuándo y cómo. Si Estados Unidos va a atacar, quieren hacerlo de una manera que sea decisiva y definitiva. Si primero observas las acciones militares recientes de Estados Unidos, puedes remontarte a los ataques al reactor nuclear de Ford. Esa fue una operación de una sola vez. Lanzaron 12 bombarderos B-2 para sobrevolar y bombardear Ford. Y esa fue la conclusión de la acción militar. Eso no ocurrió en un vacío ni lo inició solo Estados Unidos. Recuerda que Israel ya había despejado el espacio aéreo y atacado todos los objetivos. Cuando el presidente de Estados Unidos vio posible el éxito, lanzó la operación. Ahora, esa operación no se planeó con solo 2 días de anticipación. Esa era una operación que el ejército de Estados Unidos había estado practicando durante años. Estaban usando armas diseñadas específicamente para ese lugar. Esas bombas penetradoras de artillería masiva fueron diseñadas específicamente para bombardear el reactor nuclear de Fordo bajo la montaña, así que habían desarrollado armas especiales. Habían hecho simulacros de esto durante muchos años y cuando las condiciones fueron perfectas fue cuando lanzaron la operación. Y si también consideras la operación militar de fuerzas especiales en Caracas para eliminar a Maduro, esa fue una operación para la que estuvieron practicando durante meses y esperaron específicamente hasta que las condiciones fueran las correctas, incluso esperando el clima adecuado. Hubo mucho trabajo en desarrollar los planes militares y decidir cuándo eran las condiciones correctas para lanzarlos. Así que creo que aquí es lo mismo, ¿sabes? Podría ser que no tengan planes y los estén haciendo, o podría ser que ya tengan algunos planes. Quizá esperan que Jamenei esté en cierto lugar en determinado momento. También puedes recordar cuando Israel eliminó a Hassan Nasrallah. Al enterarse de que él estaría en un búnker subterráneo, lanzaron una operación para eliminarlo. Destruyeron una manzana entera para atraparlo bajo esos edificios donde sabían que estaría. Y lanzaron la operación específicamente porque tenían información de inteligencia de que él iba a salir de esa instalación. Así que no sabes exactamente qué tiene en mente Estados Unidos con un ataque militar, ni si realmente van a atacar. Quieren que sea decisivo y definitivo para no tener que involucrarse después en una operación militar más larga. Buscan que sea definitivo y decisivo, pero aún hay otra consideración. La consideración es quién estará al mando, quién gobernará Irán al día siguiente de que ocurra un ataque así. He recibido señales de la administración estadounidense de que quizá no lo consideren. Reza Pahlavi, el príncipe heredero, el hijo del Shah, quien fue exiliado durante la revolución de 1978-1979, no necesariamente consideran que Pahlavi sea la respuesta para gobernar Irán al día siguiente. Es totalmente pro-occidental, pro-Estados Unidos y pro-Israel. Ideológicamente es perfecto. La pregunta es si él tiene apoyo en Irán para gobernar. Las estimaciones de inteligencia indican que la gente aún no lo apoya. No tendría fuerza ni poder para mantener unido ese país si el régimen fuera derrocado. Entonces, si sales y eliminas a Jamenei, por ejemplo, y luego el país cae, ya sea en manos de otro hombre fuerte que sea parte de la Basij o de la Guardia Revolucionaria, o en manos de marxistas, por otro lado, entonces, ¿qué has logrado, verdad? Debes asegurarte de que haya condiciones adecuadas. Estados Unidos podría estar esperando a ver si miembros clave de la Guardia Revolucionaria traicionan al régimen y si hay otro actor que Estados Unidos ha identificado que prefieren que sea el hombre fuerte para tomar el control de Irán después de Jamenei. Creo que hay varias consideraciones aquí, pero también es una historia larga. El que no haya habido un ataque la semana pasada no significa que no pueda ocurrir en las próximas semanas. La clave es que este movimiento de protestas siguió avanzando y que la presión sigue aumentando hacia una revolución. Y estás viendo cada vez más cobertura en la televisión, en las noticias estadounidenses. Por cierto, mientras el presidente sigue haciendo declaraciones, lo estás viendo. Por ejemplo, anoche estaba viendo Fox. Aquí en Florida hay mucha cobertura sobre Irán, que es mucho más de lo que había hace solo unas semanas. Si aumenta la presión y el apoyo en Estados Unidos para una intervención militar y se alinean las condiciones, podría ocurrir algo pronto.
Es mucho que asimilar, por supuesto, Alex. Vamos a abordar otro ángulo aquí. Hay informes en The New York Times de hace varios días que indican eso. Incluso el primer ministro Benjamin Netanyahu quizás le pidió a Estados Unidos, a la administración Trump, que no llevara a cabo un ataque contra Irán en este momento. Y tenías a Amit Segel, un analista, un periodista muy conocido aquí en Israel. Enumeró 3 posibles razones por las que ese ataque no ocurrió, según las especulaciones. Dijo: quizás falten interceptores para evitar una represalia iraní. Desde la perspectiva israelí, se analiza por qué Netanyahu pudo haber evitado el ataque ahora. La segunda es que el ataque iba a ser simbólico y no valía la pena las consecuencias. Y la tercera es que esto es un engaño al que te referías, para tranquilizar a los iraníes y hacerles creer que EU no atacará. Quizá Netanyahu pidió a Trump no atacar Irán ahora. Bueno, quiero hablar sobre el artículo del New York Times y la cuestión de si Netanyahu se opuso a un ataque estadounidense. Creo que eso es más importante, pero también creo que es importante abordar algunas de las razones que pudo haber mencionado Amit Segel, porque pienso que eso da mucho contexto. No necesariamente creo que Amit Segel piense que eso fue lo que pasó, pero aquí hay mucho contexto. Si va a haber una intervención militar, puedes estar casi seguro de que Israel será un objetivo principal para represalias. Se cuestiona la defensa antimisiles de Israel. Creo plenamente que Israel se está preparando para este escenario, que ya se ha preparado para un escenario así. Creo que parte de este movimiento de protesta es provocado por esfuerzos en el terreno del Mossad. Así que no creo que Israel hubiera puesto en marcha tales esfuerzos si no sintieran que tienen la capacidad de derribar misiles balísticos entrantes. Pero sí, es probable que Irán dispare los misiles balísticos que le queden. Y las estimaciones son que Israel destruyó quizá la mitad de los 3.000 misiles balísticos que se estimaba que tenían antes durante esa guerra de 12 días. Eso significa que aún tienen más de 1.000 o hasta 1.500 misiles balísticos e Israel debe poder derribar esa cantidad, ya que Irán intentará lanzar todos los que pueda rápidamente. Si creen que este es su último momento y no los necesitarán más, este es el momento. Si caen, arrastrarán a Israel. Y sé que en los últimos días, antes de que Trump se echara para atrás y antes de este informe en el New York Times, que Israel estaba preparando el frente interno. En Israel muchos creían que una guerra con Irán era inminente y que aún podría ocurrir pronto. Así que, sin duda, el tema de la defensa antimisiles es un asunto muy, muy serio. Creo que Netanyahu no se contuvo, no llamó al presidente de los Estados Unidos para decirle no elimines a la cabeza de la serpiente. Bien, sabes, cuando hablamos de lo que es una victoria total y ves todo esto, tal vez la cabeza del pulpo, el pulpo del terror, sea un término mejor. Ves todos los tentáculos que han atacado a Israel, Hamas, Hezbollah, los hutíes, los tentáculos en Siria. Si quieres que el pulpo muera, tienes que cortar la cabeza de la serpiente, la cabeza del pulpo del terror. Netanyahu e Israel piensan que solo habrá victoria total con la caída de este régimen. Así que creo que para Netanyahu, incluso si Israel va a ser del otro lado de una represalia o de un intento de represalia, esto es una guerra. Aquí, lamentablemente, el fin justifica los medios, así que debes estar preparado para soportarlo. No creo que Netanyahu haya dado ese informe, esa orden, y no creo en los reportes que vienen del New York Times que tienen fuentes anónimas. Y es simplemente tan ridículo, porque si Trump hubiera lanzado un ataque, el New York Times estaría publicando una historia diciendo que Netanyahu presionó a Trump para el ataque, ¿verdad? Entonces, nunca es, siempre se trata de Israel. Cualquier ataque o ausencia de ataque se atribuye a Israel, incluso si EU ataca a Irán la próxima semana será por Israel. La semana pasada Netanyahu dijo que no lo hiciera y Trump le hizo caso, así que creo que cada historia que sale es sobre Netanyahu. Siempre buscan crear división entre el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Israel. Siempre es sobre los judíos. Estas historias tratan de eso. Solo hazlo cada vez que veas una sobre Netanyahu haciendo esto. O Trump y Netanyahu se dividen, o alguien en la administración de EU
expresa su desaprobación hacia Netanyahu. Ese somos nosotros. Eso es una campaña mediática que puede no ser verdadera o solo una opinión sobre lo ocurrido, pero realmente no es indicativo de la política del presidente de Estados Unidos o del primer ministro de Israel. Alex, echando un vistazo a los manifestantes y a las protestas que están ocurriendo, los manifestantes allá en Irán, ayer tuviste al líder supremo, el Ayatolá, acusando a Israel y a Estados Unidos de estar realmente detrás del movimiento de protesta, como si ambas entidades tuvieran agentes en el terreno allí. El Ayatolá afirmó que esas personas son el objetivo de su régimen. Veamos el video. Consideramos al presidente de Estados Unidos un criminal, tanto por las víctimas como por los daños, como por la calumnia que lanzó contra la nación iraní. No tenemos la intención de llevar al país hacia la guerra, pero tampoco vamos a dejar libres a los criminales internos. Así que ahí tienen la propaganda del Ayatolá, del régimen iraní, acusando a agentes de Estados Unidos e Israel de estar detrás de esas manifestaciones en Irán, como si los iraníes tuvieran justificación y usaran violencia excesiva, matando a miles, porque en sus mentes y en su propaganda distorsionada aquí, son Israel y Estados Unidos quienes están detrás del movimiento de protesta. Bueno, ya sabes, primero que nada, si son Estados Unidos e Israel quienes están haciendo esto, entonces, ¿por qué le disparas a tu propia gente, verdad? Entonces, el pueblo iraní es inocente, los responsables son Estados Unidos e Israel, no atacan a esos países, sino a su propia gente. Esa es la primera señal de que este movimiento de protesta viene de la propia gente. No es el primer intento del pueblo iraní de intervenir aquí ni de impulsar una revolución en los últimos años. Hace 2 años salieron a las calles, igual que en 2008 Estados Unidos e Israel no los apoyaron públicamente. Así que ya sabes, y la gente está buscando ese apoyo ahora. No hay duda, no hay absolutamente ninguna duda de que el Mossad tiene gente en el terreno dentro de Irán. Eso lo hemos visto varias veces, ¿sabes? El mejor ejemplo fue cuando Israel reveló los archivos del programa nuclear iraní hace años. Hubo reportes de que al inicio de la guerra de 12 días, agentes en el terreno eliminaron algunas defensas aéreas. Quizá luego lo veamos en libros. La historia de la presencia de Israel dentro de Irán, y no hay duda de que hay agentes israelíes ahí. No hay duda de que agentes israelíes están ayudando a los líderes del movimiento de protesta a desestabilizar dentro de Irán. Creo que eso es correcto, pero siempre culpan a Israel y Estados Unidos. Repiten, muerte a Estados Unidos, muerte a Israel. Han convertido a estos dos poderes, el gran Satán y el pequeño Satán, en enemigos durante décadas. Y es solo una distracción ante el hecho de que no hay agua para la gente en Irán, que lo real. En Irán, $1 equivale a unos 14 millones de rial. Y el hecho de que este régimen gasta el dinero que tiene, ya sabes, cuando le venden petróleo a China, ¿ok? Gastan ese dinero para dar armas a Rusia, número 1. Además, usan ese dinero para financiar a Hezbollah en Líbano y América Latina, e incluso Venezuela, así como a Hamas y a los hutíes. Y el pueblo iraní está como, ¿qué está pasando aquí? Irán usando sus dólares para construir un programa ilícito de armas nucleares. Así que están usando toda la tecnología para construir armas nucleares y misiles balísticos en lugar de usar la tecnología para averiguar cómo conseguir agua para su gente. No hay duda ni razón para que el pueblo iraní no quiera levantarse contra estos clérigos fanáticos, la cabeza de este pulpo del terror. Cuando ellos son los que están sufriendo como resultado, no es como si esto fuera Qatar, que tiene fondos interminables, que toda la gente ahí es rica y luego usan el dinero para hacer lo que quieran y a la gente no le importa. La gente en Irán está sufriendo a manos de esta república islámica, y ellos solo quieren normalidad, quieren ser uno de los países normales del mundo. No quieren que su pasaporte no valga nada, no quieren que la moneda que llevan en el bolsillo sea totalmente inútil. Están cansados de lo que los ayatolás han traído, solo muerte y destrucción desde 1979. Quieren volver a lo que eran. Este pueblo tiene una cultura audaz, es gente inteligente y ha sido reprimida por este régimen. Por eso creo que este es un movimiento popular. Pero obviamente los ayatolás no quieren que la gente sepa eso.
No quieren que tú lo sepas, eso es lo más importante. No quieren que lo sepas en Estados Unidos. Quieren que los estadounidenses piensen que esto no tiene nada que ver con el pueblo iraní, que solo tiene que ver con Israel, que solo tiene que ver con Estados Unidos. Así que voy a regresar a la pregunta original con la que empezamos. ¿Habrá un ataque contra Irán? Aunque aún no sucede, hay indicios de que podría pasar esta noche, mañana o en los próximos días o semanas. El portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de ataque van al Medio Oriente desde el mar de China Meridional. El informe indica que altos funcionarios del régimen, incluido el hijo del líder supremo, Jamenei, transfirieron $15,000 millones en los últimos días a cuentas fuera del país. Aquí dice en Dubái, así que todas estas señales siguen indicando que seguimos en alerta máxima, aunque no sea de manera oficialmente. El comando del Frente Interno en Israel no ha cambiado sus directivas. Sin embargo, la gente sigue mirando cautelosamente al cielo por las noches, pensando que todo podría cambiar de inmediato y que el presidente podría atacar Irán en cualquier momento. Eso es correcto. En Israel no necesitas mucha preparación. El público ya está listo. Los cuartos de seguridad pueden abrirse en cualquier momento. Los israelíes tienen 10 minutos para llegar a los cuartos de seguridad. Si lo requieren, ves a Estados Unidos moviendo recursos. Deben estar listos. Si hay un ataque, incluso uno que tenga la intención de ser decisivo y definitivo, pueden ocurrir todo tipo de resultados, consecuencias intencionadas o no, y debes estar listo para afrontarlas con lo que tengas. Estados Unidos mueve recursos y probablemente no atacará hasta tenerlos todos en posición. También hay dudas sobre si los cataríes están dispuestos a permitir que Estados Unidos use su base aérea para ataques contra Irán. Porque recuerda, durante y después de la operación Martillo de Medianoche, la represalia fue contra Qatar. Ahora esta es una base aérea de Estados Unidos, así que los cataríes no deberían tener ningún veto sobre lo que Estados Unidos puede hacer con la base aérea estadounidense en Qatar. Si ellos vetan acciones de Estados Unidos, si ese veto viene de esa base aérea que está ubicada en Qatar, entonces Estados Unidos debería considerar muy seriamente mover esa base aérea de Qatar, porque todo el propósito de que haya una base aérea estadounidense ahí es que Estados Unidos pueda usarla para lo que necesite, cuando lo necesite. Los cataríes no deberían vetar la actividad militar estadounidense desde esa base aérea. Esa es otra posible consideración, pero creo que es probable un ataque. También creo que la creencia de que un ataque es probable es muy importante para los iraníes. Y de nuevo, escuchamos a Steve Witkoff. Él dijo aquí en el IAC hace apenas 2 noches que una solución diplomática es mejor que una solución militar. Creo que para Estados Unidos, incluso si puede y quiere intervenir militarmente, esto podría suceder sin intervención militar. Si la gente puede controlar, si la Guardia Revolucionaria deserta y no hay intervención, eso es lo mejor para Estados Unidos y todos. Eso también podría significar que no habría represalia militar contra Israel. Hay varias consideraciones y solo debemos esperar y observar. Sí creo que hay una probabilidad, una posibilidad de un ataque contra Irán, y esa probabilidad y esa presión es muy importante para dar impulso a las protestas iraníes. Alex, si es posible, quiero pasar a Gaza y quedarnos con Steve Witkoff, quien publicó un largo tuit hace días en nombre del presidente Trump. Anunciamos la segunda fase del plan de 20 puntos del presidente para terminar el conflicto en Gaza, avanzando del alto al fuego a la desmilitarización, gobernanza tecnocrática y reconstrucción. Aquí se anuncia la creación de una administración palestina de transición tecnocrática. El Comité Nacional para la Administración de Gaza, el CENAG, así que anunciando la fase 2, y al mismo tiempo el presidente Trump anuncia esta Junta de la Paz, enumerando detalladamente a los nominados, representantes, ramas y comités. Así que parece que, aunque Israel todavía tiene un rehén israelí que se cree fue asesinado por Hamas, Ron Gavili sigue ahí, en Gaza. Parece que Estados Unidos está pasando oficialmente a la fase 2. Quiero hablar sobre la fase 2 después, pero ahora solo abordaré el IAC,
porque dos de las partes que acabas de mencionar en tu pregunta estuvieron en el IAC. La primera es Steve Witkoff y la segunda es la familia de Ron Gabili. Ellos estuvieron en el IAC, ya sabes, la familia ahí. Recuerda que la familia también estuvo en Mar-a-Lago cuando el presidente y el primer ministro estaban ahí. Y puedes saber que para Israel es esencial recuperar este último cuerpo y es increíble cómo Israel haría todo lo posible para recuperarlo. Incluso el cuerpo de alguien que sabemos que está muerto. Nadie descansará hasta que el cuerpo de Ron Gapili regrese a casa. Tuvimos la oportunidad aquí en el IAC. Traigan a Ronnie a casa, traigan a Ronnie a casa, traigan a Ronnie a casa. Esas fueron dirigidas por los padres de Omar Nutra. Había varias familias aquí de rehenes. Participé en un panel en las Naciones Unidas en el que estuvo Gilad Erdan, quien fue ex embajador ante la ONU, pero también estuvo Ayelet Samurano, quien es la madre de Jonathan Samurano, cuyo hijo San Jonathan fue asesinado el 7 de octubre. Huyó del Festival Nova y llegó al Kibbutz Be'eri en auto justo cuando abatieron a un terrorista. Después, un trabajador de la UNRWA secuestró y se llevó el cuerpo de Jonathan Samurano en un vehículo de la ONU, de la UNRWA, de regreso a Gaza. Entonces, sabes, los padres de Ron Gabili están ahí. Recuperarlo es realmente importante. Steve Witkoff asistió y participó en la sesión plenaria de apertura. Hay ciertos aspectos sobre Witkoff. Primero, los padres de los rehenes están muy agradecidos. Daron Peretz, cuyo hijo Daniel fue asesinado el 7 de octubre y llevado a Gaza, estuvo presente y habló sobre lo importante que era tener a un judío como Steve Witkoff dentro de la administración. Y Witkoff, sabes, que había perdido a un hijo. Comprendiendo el dolor de los padres y esforzándose por recuperar a los rehenes, Estados Unidos y el presidente dieron prioridad a su liberación. Recuerdo que estaba en la Casa Blanca en febrero pasado. En la oficina oval le hice una pregunta al presidente de los Estados Unidos sobre la Autoridad Palestina y si deberían ser designados como una organización terrorista. Y el presidente simplemente respondió la pregunta hablando una y otra vez sobre los rehenes. Así que para él era sumamente importante. Obviamente para Witkoff también era sumamente importante. Y los resultados de recuperar a los rehenes realmente lo demostraron. Mientras tanto, Witkoff estaba en el escenario bromeando sobre cómo el presidente le dice seguido lo afortunado que es de estar, entre comillas, al servicio del presidente. Witkoff ni sabía dónde estaba el Mar Negro antes de ser nombrado para este puesto. Así que tienes a un tipo que cuando está en el escenario, ya sabes, no parece realmente tan seguro de sí mismo o impresionante, o que tenga la amplitud de conocimientos que esperarías de alguien. Maneja el portafolio de Gaza, Irán y negocia un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Y este es como el tipo principal, ya sabes, básicamente operando como el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, sin tener experiencia diplomática previa. Y este es el tipo que está haciendo estos anuncios que parecen ser existenciales para Israel. Si elegirás intervención militar o solución diplomática en Irán o pasar a la fase 2 en la Franja de Gaza, y esta fase 2 creo que deja muchas interrogantes para Israel. Primero que nada está la sensación de que es algo sin mucho sentido, porque nadie realmente cree que Hamás vaya a desarmarse en este momento. Y nadie cree que este Consejo de Paz o este gobierno tecnocrático que se está formando vaya a desarmar a Hamás. Y si Hamás no se desarma, no va a saber que Israel se retire de más territorio que controla. Controlan el 53% de Gaza y no se retirarán mientras Hamás permanezca. Ahora el presidente quiere obtener victorias, así que están anunciando esta Junta de la Paz ahora. La propia Junta de la Paz tiene muchas señales de alerta para Israel. Israel no quiere que Turquía integre la Junta de la Paz, pero el ministro de Relaciones Exteriores turco Fidan está incluido en ella. Y según todas las evaluaciones de las personas con las que hablo, este es el heredero aparente de Recep Erdogan, el presidente de Turquía, y todos con los que hablo dicen eso. Él es igual de extremo, si no es que más extremo que Erdogan, así que alguien más extremo que Erdogan, ¿quién es? El posible próximo líder de Turquía ahora está en la Junta de Paz, decidiendo, teniendo un voto sobre lo que sería el futuro de la Franja de Gaza.
es muy decepcionante para Israel. Y de hecho viste que el primer ministro salió, y esto es muy poco común en este último periodo en el que el primer ministro salió. Israel declaró que esto contradice su política y la composición de la Junta de Paz. Así que ya sabes, ver esta ruptura, este cambio en la política, creo que es una señal de alerta muy, muy importante aquí. Hasta ahora, en política, las declaraciones del presidente y el primer ministro mostraban que no había diferencias entre ambas administraciones. No digo que no hubiera desacuerdos, siempre hubo desacuerdos, pero siempre se manejaban a puerta cerrada. Ahora estás viendo de repente por primera vez una verdadera ruptura, una verdadera señal de desacuerdo entre el presidente y el primer ministro saliendo a la luz pública. Esto también se remonta a quienes hacen estos anuncios aquí, que son Jared Kushner y Steve Witkoff, y la sensación de que Kushner y Witkoff no están, y hablamos de esto la semana pasada, no están en el campo pro Netanyahu. Por eso el primer ministro viajó a Mar-a-Lago para reunirse con el presidente de los Estados Unidos, para estar en sintonía con el presidente. Ahora estás viendo que el presidente sigue entregando esta responsabilidad a Witkoff y Kushner para avanzar en el proceso. ¿Cuál será el mandato real? ¿Cómo vimos todo el estatuto de este Consejo Ejecutivo o la Junta de Paz? Hay muchos niveles diferentes en esto. Sea lo que sea, tienes la Junta de Paz, el Consejo Ejecutivo y el gobierno tecnocrático. No sabemos exactamente qué hará cada uno. Gobierno tecnocrático, se espera que intenten hacer que el agua y el alcantarillado funcionen y que los servicios básicos estén en marcha. Pero ¿quién los está manejando? Lo dirige un exministro del gobierno de la Autoridad Palestina. Israel no quería que la Autoridad Palestina controlara Gaza ni que Qatar o Turquía estuvieran en la Junta de Paz. Pero eso es exactamente lo que está pasando. Y al mismo tiempo, como mencioné al principio, esto bien podría ser solo un nombramiento simbólico. Existen varios términos sobre el ingreso y salida de la Junta de Paz, quiénes pueden votar, sobre qué y qué harán en la Junta de Paz. Podría ser que no sea más que un gran espectáculo que tal vez no cambie casi nada en la realidad. Pero para mí, al final, lo principal que podría salir de todo esto sería que la gente de Gaza que quiere salir de la franja realmente pueda irse. Para mí eso es lo más importante. Y si la Junta de Paz no puede lograr eso, creo que los residentes de Gaza simplemente van a quedarse ahí estancados en su propia miseria, creo. Lo cual fue provocado por Hamas el 7 de octubre y la operación militar israelí resultante durante mucho tiempo. Alex, mencionaste a la familia Gavili y a todos ahí coreando que Irán debería ser liberada por Hamas. Un informe salió en los últimos días que la Yihad Islámica, esa organización terrorista, en realidad está reteniendo el cuerpo de Ron Gavili, que en paz descanse. También la semana pasada hablé personalmente con la madre de Ron, Tali Gavili, en la Knesset durante una conferencia, y ella habló muy contundentemente sobre lo que Israel debería o no debería estar haciendo. Para recuperar el cuerpo de su hijo, ella exigió que no haya ayuda ni reconstrucción en Gaza hasta que lo regresen y rechazó la fase 2. No deberíamos avanzar en nada en este momento hasta que Hamas se vea obligado a entregar su cuerpo. Sí, creo que es correcto. Muchos israelíes piensan así. Hamas debe devolver todos los cuerpos vivos o muertos. Se han negado a devolver el cuerpo de Ron Gavili pese a que Israel sabe dónde está y tiene información precisa sobre su ubicación. Hamas se niega. Afortunadamente, al menos no se niegan a devolver un cuerpo muerto, lo cual es mejor que no regresar uno con vida. ¿Qué tan importante es recuperar el cuerpo de Ron Gavili para darle un cierre y funeral apropiado en casa? Sabes, los padres y toda la nación sufren hasta que él regrese, así que es muy importante. Di un discurso a una federación, una actualización, y había alguien que era miembro del personal de la federación. Él me dijo, ya sabes, definitivamente era un judío más liberal, como hay muchos judíos liberales en Estados Unidos. Recibí muchas buenas preguntas y una fue: a veces es difícil defender a Israel con ministros como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Ya sabes, haciendo declaraciones sobre
cómo no debería haber comida en Gaza, no debería haber ayuda, ¿sabes? Y cómo defendemos a Israel cuando los ministros están haciendo esas declaraciones. Aquí están los padres de Rongabili. No es un ministro haciendo una declaración exagerada, es lo que dice la familia. Muchos israelíes se preguntan por qué reconstruir Gaza si Hamas no devuelve los cuerpos. Hamas debería desarmarse y Gaza estar desmilitarizada según el acuerdo, pero Hamas sigue armado. Bien, Gaza no está desmilitarizada, entonces, ¿por qué están avanzando con la fase 2 ahora? Solo hemos visto entrar ayuda humanitaria a Gaza sin reconstrucción. Ahora, te preguntas quién lo impulsa. Por un lado es simbólico, pero también hay que observar a Kushner y Witkoff. Buena pregunta es, ¿Kushner y Witkoff van a beneficiarse de la reconstrucción? Por ejemplo, las empresas con las que están involucrados van a obtener contratos importantes para iniciar esta reconstrucción en Gaza. ¿Sabes? Si ese es el caso, ¿sabes? Si Kushner y Witkoff o las empresas con las que están relacionados van a beneficiarse económicamente de la reconstrucción de Gaza. Eso explicaría por qué tienen prisa, ya que solo estarán en el cargo mientras Trump lo esté, así que deben apresurarse. Porque si no se firman los contratos y no pueden negociarlos en los próximos 2 años y medio, entonces quedan fuera del juego. Quieren ver que la reconstrucción ocurra y aunque no sea un conflicto de interés monetario, creo que cualquiera debería cuestionarlo. Kushner y Witkoff tienen muchos negocios con cataríes, quienes ahora están en esa junta de paz. Hacen negocios en Arabia Saudita y los sauditas podrían estar involucrados, lo que genera dudas sobre conflicto de interés, aunque no sea financiero. Quieren que esto sea su legado, ¿verdad? Así que quieren que todo esto se logre y saben que tienen un tiempo limitado para hacerlo, así que están tratando de avanzar. Pero para Israel vamos a estar en Medio Oriente por mucho más tiempo del que Kushner y Witkoff van a estar en Medio Oriente. Tenemos que asegurarnos de que estamos actuando para proteger la seguridad de Israel. No solo durante los próximos 2 años y medio de la administración Trump, sino mucho más allá, cuando la administración Trump pase a la historia y haya un nuevo presidente en Estados Unidos. Alex, voy a cambiar de tema aquí. La semana pasada hablamos sobre el primer ministro Netanyahu y el hecho de que dijo que le gustaría terminar con la asistencia exterior de Estados Unidos al Estado judío. Y mientras lo hacía, esta semana, el Congreso de Estados Unidos aprobó el financiamiento del Departamento de Estado, asignando al menos $33,000 millones en financiamiento militar extranjero para Israel. Parece que al menos a corto plazo los fondos seguirán destinados a Israel. Aunque el primer ministro Netanyahu dijo que le gustaría que eso se redujera o incluso que se eliminara por completo en los próximos años. ¿Verdad? Bueno, esto sigue siendo parte del actual memorando de entendimiento de $1,000 millones por 10 años, ¿verdad? Hay un contrato entre Israel y Estados Unidos. El Congreso se supone que debe aprobar esta ayuda y yo diría que hasta que termine este memorando de entendimiento, que Israel tiene que hacer todo lo posible para reconstruir sus capacidades militares, especialmente municiones, defensa antimisiles, tanto como sea posible. ¿Puede Israel hacerlo sin los $33,000 millones recién aprobados, además de los 500 millones anteriores? Sí, pueden hacerlo, pero Estados Unidos está obligado por contrato a proveerlo, así que lo hace. Yo también lo haría, como dijimos la semana pasada. ¿Te gustaría ver que Israel y Estados Unidos lleguen a algún tipo de acuerdo diferente para el futuro, para que Israel ya no dependa de este financiamiento? También creo importante señalar que para quienes preguntan por qué Israel recibe esta ayuda, no es una ayuda gratuita. Bien, en realidad es un subsidio para la industria militar de Estados Unidos. El total de los $33,000 millones recién aprobados y los $38,000 millones que Israel recibe de Estados Unidos debe gastarse en ese país. No solo eso, cuando Israel no tiene más opción que gastar el dinero en Estados Unidos, eso significa que Israel no puede ir al mercado abierto a comprar armas. Y no solo eso, sino que Estados Unidos tiene poder de veto sobre los contratos militares que Israel tiene para la adquisición de armas. Así que eso significa que Israel tiene que comprar las armas a los precios que fija la industria militar estadounidense y puede que ese no sea el mejor precio. Entonces,
Básicamente tienes al Congreso de los Estados Unidos y al presidente de los Estados Unidos en ese momento, Barack Obama. Israel compra productos estadounidenses caros, lo que subsidia a las empresas de al mismo tiempo. Israel es el único país que usa activamente este equipo y da retroalimentación en tiempo real a empresas estadounidenses. Existe un argumento válido que he escuchado de que los F-35 no se vendían bien en el mercado abierto debido a sus numerosas fallas. Y sin embargo, ahora, después de que todos ven lo que hizo Israel en los ataques contra los hutíes en Yemen y, más importante aún, en la guerra de 12 días contra Irán, bueno, adivina qué, ahora todos quieren F-35. Cuando ves lo que los pilotos israelíes lograron con el F-35 y cómo Israel modificó el F-35 para llevar más combustible que el de Estados Unidos, que el que tenía cuando Estados Unidos entregó esa máquina a Israel. Y ahora esa información se le pasa de regreso al ejército de Estados Unidos y ellos pueden mejorar y modificar el F-35, lo que hace que ese F-35 sea más comercializable. Y estamos hablando de miles y miles de millones de dólares en ventas que ahora Estados Unidos puede hacer porque Israel recibió ese dinero, compró los F-35 con esos dólares y luego los mejoró. Estados Unidos obtiene varios beneficios al dar ese dinero a Israel. No es solo una dádiva ni algo unilateral. Y aún no hablamos de todo el intercambio de inteligencia y demás beneficios que Estados Unidos obtiene de esta asociación militar. Alex, casi no tenemos tiempo, pero falta una historia por discutir esta semana. Sería la noticia principal si no fuera por Irán y lo que pasa en Israel. El gobierno solo tiene una semana para aprobar el presupuesto 2026. En una primera lectura, Sagi Tafik, asesora legal de la Knesset, dijo a los legisladores que para evitar disolver la Knesset y elecciones en Israel, debe hacerse una primera lectura la próxima semana. Porque deben pasar al menos 2 meses entre la primera y la segunda lectura del presupuesto, y esta última debe realizarse antes de que termine marzo. En otras palabras, para resumir, y puede ser confuso, tenemos una ley aquí en Israel. Si no se aprueba el presupuesto estatal, entonces la Knesset se disuelve automáticamente. Ahora Israel tiene elecciones programadas para octubre. Pero si este presupuesto no avanza y no se realiza la primera lectura y luego la segunda y la lectura final, Israel podría enfrentarse a elecciones aquí próximamente. No sé, 90, 120 días en lugar de la última fecha posible, que es este próximo octubre. Así es, la gente no lo entiende. El sistema político israelí es muy diferente al sistema parlamentario estadounidense. No eliges a un presidente por 4 años y luego tras otra elección puede tener un segundo mandato. En Israel, el primer ministro es elegido porque los partidos forman una coalición en el sistema parlamentario. El gobierno enfrenta mociones de no confianza mensualmente y un gobierno puede disolverse en cualquier momento si los miembros de la coalición deciden abandonar esa coalición dejándola sin mayoría, o si el primer ministro saca a su partido del gobierno y pide nuevas elecciones. Y uno de esos factores clave para cancelar el gobierno es la aprobación del presupuesto estatal. Ahora, este es un presupuesto para 2026. El presupuesto 2026 debe aprobarse antes de que termine el primer trimestre de 2026. Así que ahora mismo Israel está como, y esto pasa todo el tiempo, está funcionando con una extensión del presupuesto de 2025. Tienen hasta el final del primer trimestre para aprobar el presupuesto. El asesor legal de la Knesset revisa el calendario y el cronograma de procedimientos y comenta: para aprobar ese presupuesto en segunda y tercera lectura necesitas un intervalo de 2 meses entre la primera y las siguientes lecturas. Así que si haces las cuentas, la coalición tiene que aprobar el presupuesto básicamente en una semana, así que ahora tienes una posible crisis aquí. El presupuesto fue aprobado por el gabinete, lo que indica que Netanyahu tiene el capital político necesario para lograrlo. Pero los partidos religiosos han dicho que no votarían a favor del presupuesto si no se aprueba ahora algún tipo de ley de reclutamiento. No creo que detendrían el proceso ahora antes de esa primera lectura porque pueden votar a favor del presupuesto. Pueden votar para aprobar el presupuesto en la primera lectura y dejar que avance hasta la fecha límite, cuando debe aprobarse en la segunda y tercera lecturas,
que pueden ocurrir casi al mismo tiempo. No se requiere intervalo entre la segunda y tercera lectura, por lo que es probable que los partidos religiosos aprueben el presupuesto ahora. Pero es posible que tengas otra crisis aplazada por aproximadamente un mes o 6 semanas a partir de ahora. Al mismo tiempo, Netanyahu podría mirar a su alrededor y estoy seguro de que tiene encuestas en marcha en este momento. Podría decir, oye, la situación es buena para mí si las encuestas son muy favorables. Y si no ve a la oposición unificada en torno a otro candidato, si no ve que otros partidos se han sumado, podría decir, oye, ¿sabes qué? Es buen momento para ir a una elección. Y entonces Netanyahu simplemente dirá, básicamente, que la culpa es de los partidos religiosos por votar en contra del gobierno o votar en contra del presupuesto. Él puede simplemente decir que no va a aprobar la ley y ya. Puede crear una situación donde algunos miembros de su gobierno no voten por él. Eso provocaría una elección automática en unos 90 días. Si Netanyahu busca una elección anticipada, este sería el detonante ideal. Sin embargo, lo más probable es que de alguna manera logre que este presupuesto pase la primera lectura. Y podrías ver otra crisis presupuestaria en un mes. Continuará. Alex, por lo que entiendo, viajas de regreso a Israel esta semana y finalmente estarás de vuelta en el estudio. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho. Grabamos 4 episodios seguidos fuera. Fue un viaje de 3 semanas y media. Tengo muchas ganas de regresar a Jerusalén, de estar con mi familia, pero ha sido un viaje muy bueno y productivo para JNS. Diría que aquí en el IAC muchas personas se me acercaron. Diría que al menos una docena de personas que nunca había conocido, ya sabes, que me reconocieron. Me decían, oye, veo tu podcast y leo JNS siempre. Son increíbles. Algunos me preguntaron si era Josh y yo respondía que no. Soy Alex, y ellos decían, ¿Tú haces el podcast con Josh? Y otra persona se me acercó y me dijo, wow, te ves mucho más delgado en persona de lo que pensaba. no lo sé. Habla con Yuri y el equipo de cámara para ajustar el encuadre. Pero definitivamente hay muy buena vibra alrededor de JNS aquí en el IAC. He estado en esta conferencia 7 veces seguidas y ahora la gente se me acerca más seguido diciendo, oh Dios mío, estoy leyendo JNS, son los mejores. Veo tu podcast, es muy informativo. Alguien me dijo que lo pausó para tomar notas. Mucha gente dice, son los únicos con los que estoy de acuerdo. Claramente, hacemos algo bien. La leyenda de JNS crece, siendo probablemente los únicos que dicen la verdad en los medios judíos e israelíes. Y entonces, ya sabes, es un buen refuerzo. A veces es bueno salir a la carretera. Hemos estado reclutando socios y donadores para JNS aquí afuera. Recuerda que esto es un lector y una agencia de noticias respaldada por los espectadores. Somos una organización sin fines de lucro. 501c3 en Estados Unidos y dependemos de las donaciones de nuestros lectores y espectadores para seguir creando programas como este. Y en 2026 simplemente lo haremos. Aumentaremos y mejoraremos la programación y todo depende de su apoyo. También preparamos la cumbre de JNS que será el 15 al 17 de abril en Jerusalén, en el Waldorf Astoria. El año pasado fue un evento histórico con el primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores, varios ministros, 120 ponentes y más de 700 asistentes. Y estamos esperando no solo repetir esos éxitos, sino realmente llevarlo al siguiente nivel. Así que si quieren inscribirse o saber más sobre la cumbre, visiten jnssummit.org. Creo que será un evento importante que no se pueden perder. Hemos logrado mucho progreso aquí. Hemos avanzado mucho desde el año pasado y el 7 de octubre. Será bueno regresar. Espero verte en el estudio la próxima semana. Buen viaje, Alex. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Eso es todo por hoy. Gracias a quienes están detrás de cámaras, especialmente a Yuri Zretsky. El gerente Ro O'Glanter opera la consola, Ryan Lishitz, el productor Zach Zickerman y la productora Esther Eden en JNS TV.
Como dijo Alex, visita jns.org para noticias recientes de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Nos vemos en Jerusalén la próxima semana.